El tiempo para mí no ha transcurrido, parece que fue ayer. A las 6 de la mañana, un pálpito, me desperté y dije a mi esposa, la niña. Y ahí comenzó pues el Vía Crucis, comenzó la tragedia grande. Porque de verdad yo pensaba algo malo. Hola y bienvenidos una vez más a la Sala 6. El día de hoy presentamos la historia de Martín Mestre, un hombre que pasó de ser un padre amoroso a un detective implacable para llevar al asesino de su hija ante la justicia. Yo soy Erika y aquí te traigo una muestra de todo lo que puedes ver y no te imaginabas que existía. Nancy Mariana Mestre era una joven barranquillera que apenas terminaba sus estudios escolares en el colegio Marymount de la ciudad de Barranquilla. Proveniente de una familia de clase media acomodada, Nancy era una joven como muchas otras, alegre, dedicada, cariñosa, llena de ilusiones. Soñaba con viajar, con ser internacionalista y con estudiar en los Estados Unidos, por lo que sus últimos años de colegio los dedicó a prepararse para presentar el examen TOEFL, requisito para poder matricularse en una universidad norteamericana. El 31 de diciembre, Nancy le daba la gran noticia a toda la familia. Había aprobado con la nota máxima su examen de inglés, por lo que se encontraba a punto de comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Con la alegría de la buena nueva, la familia Mestre Vargas se preparó para recibir el año nuevo con una cena en casa. Ese día, Nancy solicitó la autorización de sus padres para salir a una fiesta a la medianoche en compañía de su novio. Jaime Enrique Sade Cormane era un comerciante y administrador de empresas de 28 años. Nacido en Aracataca, Magdalena, y proveniente de una familia muy reconocida en la región, con vínculos en la política local. Hacia mediados del año 93 comenzó a frecuentar al grupo de amigas de Nancy. Poco a poco, Jaime se fue acercando a ella. Comenzó a invitarla a comer, a acompañarla del colegio a la casa, a invitarla a salir hasta que comenzaron una relación hacia septiembre de ese mismo año. Martín Mestre, padre de Nancy, era consciente de la relación, aunque ignoraba por completo la diferencia de edad. Si bien él tenía algunas referencias de la familia Sade, no conocía completamente la historia de Jaime, pero lo consideraba una persona decente, apta para salir con su hija. La noche del 31 de diciembre de 1993, Martín le concedió el permiso a su hija para que saliera con Jaime, según ella, a una cena familiar, bajo la condición de que llegara por tardar a las 3 de la mañana. Cuando ya pasaba de las 5, Martín se levantó después de un sueño agitado y fue a buscar a Nancy a su cuarto sin ningún éxito. Poco antes de las 6 de la mañana, Martín Mestre llegó en su carro a la casa de los Sade después de buscar a Nancy por toda la ciudad. Ese era el único lugar que le hacía falta por revisar, y esperaba que si no encontraba a Nancy por lo menos le iban a dar alguna información de Jaime. Pero lo único que encontró fue a la mamá de Sade con un trapero, agua y jabón en la entrada de la casa, tratando desesperadamente de limpiar un líquido oscuro y espeso que Martín no pudo identificar. La mujer le había dicho a Martín que Nancy había sufrido un accidente y que por eso la habían tenido que llevar a un hospital. Nancy Mariana fue internada en la Clínica del Caribe con una herida de bala en la cabeza. Estaba completamente desnuda y envuelta en una sábana blanca, llena de sangre, tierra y restos de hierba. Cuando Martín llegó a la clínica, se encontró con el padre de Sade, quien le dijo que Nancy había intentado quitarse la vida con un arma que Jaime guardaba en su apartamento.
En ese momento, en medio de su desesperación y tristeza, Martín entendió que la sustancia espesa que la madre de Sade intentaba limpiar con tanto esfuerzo era la sangre de Nancy. 8 días duró la agonía de la joven en la unidad de cuidados intensivos, hasta que finalmente su debilitado corazón dejó de latir el 9 de enero. Las pruebas médicas realizadas durante esos 8 días habían encontrado que Nancy mostraba signos de violencia en sus genitales, muslos y brazos. También se encontraron restos de carne y sangre bajo sus uñas, como señal de lucha, además de cocaína en su torrente sanguíneo. Por otro lado, las pruebas de balística realizadas por los expertos de la Policía Nacional descartaron la hipótesis de un intento de suicidio. No había lugar a dudas, Nancy había sido drogada, abusada y asesinada. No había ninguna información sobre el paradero de su novio. Antes del amanecer del año nuevo de 1994, un solitario disparo acababa con la tranquilidad del hogar de los Sade y los Mestre. En medio de su angustia, Jaime Sade tomó la inconsciente Nancy, la envolvió en una sábana y la metió como pudo en su camioneta hasta conducir a las afueras de la ciudad. El desesperado comerciante abandonó a la joven a su suerte, tal vez esperando a que pasara por una víctima más. En una ciudad sin memoria. Quién sabe cuánto tiempo habría pasado la joven agonizante a la intemperie, pero tras recibir asesoría jurídica, Jaime y su padre volvieron por Nancy y la llevaron a la Clínica del Caribe. Tras esto, Jaime volvió a toda prisa a su casa y diligentemente se bañó y cambió la ropa manchada de sangre, empacó a las carreras algo de equipaje y envolvió el arma homicida en una pantaloneta ensangrentada para esconderla debajo del colchón de su cama, de donde sería recuperada por los investigadores de la policía solo unas horas más tarde. Mientras preparaba su huida, Jaime escuchó afuera de su casa a Martín Mestre y decidió que no estaba listo para enfrentar al abrumado padre. Cobardemente se escondió y esperó a que su madre despachara a Martín hacia la clínica, y cuando éste estuvo ya suficientemente lejos, salió de su apartamento en Barranquilla y se dirigió hacia su natal Aracataca. El 8 de enero de 1994, la Fiscalía Segunda de Barranquilla emitió una orden de captura en contra de Jaime Enrique Sade Cormane, quien para ese entonces se encontraba en paradero desconocido. Se sabe que pasó poco tiempo, tal vez un par de días, en Aracataca y después de eso se instaló en el hotel de la ciudad de Bogotá, mientras seguía de lejos los detalles del caso y esperaba indicaciones de su abogado. Finalmente, eludiendo a la orden de captura, el ahora prófugo de la justicia abandonó el país. Jaime Sade logró eludir a las autoridades e incumplió todos los requerimientos de la fiscalía y los plazos impuestos por la justicia para presentarse a rendir indagatoria, por lo que fue juzgado como reo ausente. Finalmente, después de 2 años de juicio, el 5 de julio de 1996, el Juzgado 11 Penal de Barranquilla lo condenó a 27 años de prisión por los delitos de homicidio y acceso carnal violento. Con esta condena en firme, las autoridades reactivaron los operativos para dar con el asesino de Nancy, pero todo esfuerzo se mostró completamente inútil. Su familia decía no saber absolutamente nada de él, y tanto en Barranquilla como en Aracataca nadie parecía haberlo visto o siquiera conocerlo. A Jaime Sade se lo había tragado la tierra. Se sabe muy poco de la huida de Sade y se ignora casi por completo los detalles de los eventos que habría llevado a la violenta muerte de Nancy. Sin embargo, existe un hecho probado que recubre con una capa más de misterio estos hechos. La madrugada del 1 de enero del 94 había por lo menos una persona más junto con Nancy y Jaime. Durante las investigaciones, las autoridades encontraron sangre de tipo A en el colchón de Sade, pero tanto Nancy como él son tipo O. Nada se sabe de esta persona ni de su relación con la muerte de Nancy.
Jaime Sade nunca dio una declaración al respecto. Prefirió huir del país, alejarse de su familia, abandonar sus negocios y someterse a una vida entera en el exilio, antes de brindar alguna luz sobre la identidad de esa persona o sobre la muerte de Nancy. Por fortuna, Martín Mestre no se resignaría a dejar los últimos momentos que vivió su hija sumidos en la oscuridad, ni permitiría que tan cruel crimen quedara impune. Cuando la vida de Nancy se apagó por completo, el mundo dejó de girar para Martín. Personas que se movían en el bajo mundo caribeño le ofrecieron aparecer a Sade vivo o muerto a cambio de un pago, pero él declinó rotundamente la oferta. No quería venganzas furtivas ni justicia a mano propia. Jaime Sade tenía que responder ante un juzgado y la sociedad entera por la muerte de Nancy. De lo contrario, los Sade serían vistos como las víctimas de esta historia. Desde un principio, Martín Mestre entendió que solo la justicia legítima podría honrar la memoria de su hija. Los días se volvieron semanas, las semanas meses y los meses años. Jaime Sade fue juzgado y sentenciado 2 años después de la muerte de Nancy, pero seguía desaparecido. Se renovó la orden de captura, la policía lo buscó por todo el país y se ofrecieron recompensas por información que llevara a su paradero, todo sin ningún resultado. 2 años después, la Interpol emitió circular roja contra Sade en 194 países. Aún así, no había ni una sola pista de dónde estaba. Después de todo este trabajo sin resultado, en la mente de Martín se fijó una idea con fuerza casi obsesiva. Si las autoridades de su país y la Interpol fallaron en cumplir con su obligación, él tendría el deber de llevar a Sade ante la justicia. A mediados de la década de los 80, Martín Mestre, arquitecto de profesión, se había graduado como oficial de reserva de la Armada en Colombia y durante su formación recibió entrenamiento en inteligencia y estrategia militar al que no prestó mayor atención. Sin embargo, habría de retomar estos estudios con el fin de encontrar al asesino de su hija. Con dedicación y empeño retomó su formación. Leyó manuales de estrategia, volvió a tomar cursos de inteligencia y contactó a viejos amigos y excompañeros de la Armada. Debía emplear todos los recursos disponibles en esta desesperada empresa. La preocupación principal era mantener el caso vivo, por lo que acudió a medios locales y nacionales para no dejar morir la noticia. Hacía presencia en cuanta actividad social o acto público tenía lugar en Barranquilla. Visitaba con frecuencia a cualquier amigo, familiar o conocido que tuviera una posición de influencia en la ciudad y se convirtió en parte del día a día de estaciones de policía y oficinas de la fiscalía. Todos prestaban ojos, oídos y manos conmovidos por la historia de este padre que quería llevar justicia a la memoria de su hija. Por supuesto, también dedicó tiempo a pesquisas personales. Muchas veces dejaba reuniones, interrumpía su jornada laboral o salía de su casa a deshoras para escuchar aunque fuera el más mínimo fragmento de información relacionada con el caso. Con ayuda de artistas forenses, criminalistas y agentes de inteligencia retirados, recreó decenas de retratos que reflejaban los posibles cambios de aspecto del fugitivo. Durante más de una década se dedicó a recolectar información sobre la familia Sade y personas cercanas, esperando solo una oportunidad, un descuido que revelara alguna pista. Reconstruyó la historia de los Sade llegando hasta sus orígenes libaneses. Hizo seguimiento de sus movimientos y de sus relaciones. Se volvió experto en la geografía de su Magdalena natal y en esa particular forma de hablar que mezclaba el acento caribeño con expresiones en árabe, propia de los miembros de la diáspora libanesa en Colombia. Con el nuevo milenio aparecieron nuevas tecnologías
y con ellas nuevas herramientas que Martín incorporaría a su investigación. Aprendió a utilizar el Internet para ordenar y recolectar la información de manera más eficiente y crearía una red de informantes a través de las redes sociales. Creó varios grupos y páginas en Facebook y otras redes en las que recibió información de todas partes del mundo. Unos decían que el asesino se ocultaba en Bogotá, otros afirmaban que se ocultaba en Barranquilla o que había vuelto a Aracataca. E incluso hubo quienes afirmaron haberlo visto en Panamá, Estados Unidos, Brasil y hasta Europa. Aunque buena parte de la información recolectada le fue de utilidad, también se encontró con datos engañosos, pistas falsas dejados por simpatizantes y amigos de Sade, que se infiltraron en los grupos con el fin de desviar la investigación. Fue entonces cuando Martín decidió poner en práctica lo que aprendió en los cursos de inteligencia. Debía infiltrar a los infiltradores. Inspirado en la historia del capitán William Martin, un falso oficial de la Armada inglesa que los estrategas británicos utilizaron para engañar al alto mando alemán durante la Segunda Guerra Mundial, Martin creó de la nada a 3 personas y les asignó a cada uno nombre, historia, profesión, trabajo, domicilio y hasta personalidad. Para esto, Martin puso en práctica todo lo que aprendió durante sus años de formación en inteligencia y utilizó toda la información que había recolectado sobre los Sade, sus relaciones sociales, su región natal y hasta la forma de hablar de los costeños de ascendencia árabe. Estos perfiles ficticios eran operados por Martín, pero también por un amigo y ex agente de inteligencia militar y hasta por un agente de la Interpol. Ese fue un trabajo que requirió años, astucia y sobre todo paciencia. Finalmente, los investigadores entablaron contacto con varias personas cercanas a la familia de Sade y a través de ellos infiltraron su círculo más íntimo. Así, después de años de trabajo y después de que esas 3 personas ficticias fuesen aceptadas casi como parte de la familia, Martín y su equipo se percataron que cuando se hablaba de Jaime, se hacía referencia a una urbanización en Santa Marta. Informada la policía de esto, se ubicó una unidad de vigilancia en el lugar durante semanas, pero la operación fue un rotundo fracaso. No solo porque Sade no se encontraba allí, sino porque el lugar no era frecuentado por ningún familiar, amigo o conocido. Con la paciencia de la que hizo acopio por tantos años de investigación, Martín Mestre repasó información, datos y detalles tratando de encontrar cuál podría ser la relación entre la mencionada urbanización y los Sade. No tardó mucho en hallar la última pieza de este rompecabezas. Esta urbanización se ubica al frente de una playa conocida como Bello Horizonte, y Martín ya sabía que el hermano de Jaime Sade, médico de profesión, dirigía una clínica oncológica en Brasil. Así fue como Martín Mestre finalmente pudo ubicar al asesino de su hija. Jaime Sade se escondía en Belo Horizonte, Brasil. Para el momento en que murió Nancy, Sade se encontraba muy lejos de Barranquilla. Según lo declarado por él mismo, pasó un par de días en Aracataca, se dirigió a Bogotá y desde allí tomó un vuelo hacia Leticia. Para cuando le fue dictada medida de aseguramiento, cruzó la frontera y se escondió en Tabatinga. Una vez en Brasil, solo era cuestión de tiempo y paciencia para llegar hasta Belo Horizonte, en donde sería recibido por su hermano Jorge Sade, médico oncológico de profesión. Decidido a eludir su sentencia, Sade se sirvió de un certificado de nacimiento falso para crearse una nueva identidad. Sacó identificación tributaria, cédula, permiso de conducir y hasta cuentas bancarias con su nuevo nombre, cual si fuese un brasilero más.
Así Jaime Sade Cormane de Aracataca dejaría de existir para dar paso a Enrique dos Santos Abdala, oriundo de Manaos, Amazonas. Ya en Belo Horizonte, Jaime, ahora Enrique, comenzó una nueva vida. Consiguió trabajo, contrajo matrimonio, tuvo hijos y hasta formó empresa, todo bajo la tutela de su hermano mayor y contando en secreto con la ayuda de su familia. Por más de 25 años, los dos santos formaron una vida envidiable. Él trabajaba como consultor médico en la clínica que dirigía su hermano y ella administraba una próspera empresa de lavanderías, con lo que vivía más que cómodamente. Juntos se esmeraron por garantizarle a sus hijos una buena educación, techo cómodo, lujos envidiables y la seguridad de que nunca sufrirían los horrores que experimentó Nancy en sus últimos días de vida. Sin embargo, la tranquilidad de esta familia belohorizontina de clase media alta se vio interrumpida súbitamente. Tan pronto como Martín informó a las autoridades colombianas de sus sospechas, los investigadores de la Dirección de Policía Judicial de Colombia, DIJÍN, se pusieron manos a la obra. Se solicitó copia de la cédula decadactilar de Jaime Sade a la Registraduría Nacional y se pusieron en contacto con los investigadores de la Interpol de Brasil. En primera instancia se puso bajo vigilancia a Jorge Sade y hasta fueron infiltrados agentes encubiertos en la clínica oncológica que dirigía. Así lograron identificar varios prospectos que cumplían con las características físicas y de edad para ser el prófugo que estaban buscando. Ahora que ya sabían bien en dónde buscar, Martín y su equipo dirigieron sus esfuerzos a Belo Horizonte, usando los perfiles ficticios de Facebook. Lograron infiltrar el entorno de Jorge Sade y entraron en contacto con varios trabajadores y asesores de la clínica oncológica que dirigía. Poco a poco, a medida que iban descartando sospechosos, el cerco se estrechaba más y más en el entorno del asesino. Finalmente, los prospectos se redujeron a 2. Ambos médicos, ambos rondando los 56 años, y ambos de características físicas similares a las de Jaime Sade. Con la mayoría de los prospectos descartados, la Policía Federal brasileña centró sus pesquisas en los 2 sospechosos. Los investigadores hicieron un trabajo impecable. Investigaron trabajos, fuentes de ingreso, relaciones sociales, vecinos y hasta familiares de ambos. Fue así que las autoridades brasileñas se dieron cuenta de un hecho más que particular. En el registro de nacimiento del hijo mayor de la familia dos Santos, nacido en 1999, en la casilla del padre aparecía Jaime Sade, no Enrique dos Santos. Ahora solo faltaba un paso más. Habría que comprobar que Enrique dos Santos y Jaime Sade eran la misma persona. A mediados de 2019, 25 años después de la muerte de Nancy, y tras 4 años de investigaciones en Brasil, Enrique dos Santos fue contactado a través de Facebook por una joven samaria que supuestamente era amiga de la familia Sade, con quien entablaría una amistad. En realidad, se trataba de una agente de la Interpol haciendo uso de uno de los perfiles creados por Martín. Después de una comunicación que persistió por varias semanas, la agente de la Interpol acordaría una cita con dos Santos en un reconocido sector del centro histórico de Belo Horizonte. El encuentro jamás tendría lugar, pues se trataba de una estratagema que la policía puso en marcha para confirmar la identidad del sospechoso. Cuando este se cansó de esperar y se fue, dejando en la mesa una botella de cerveza vacía, agentes vestidos de civiles la recogieron y obtuvieron de ellas las huellas del investigado. Más tarde cotejaron las huellas de dos Santos con las de la cédula decadactilar de Sade, proporcionadas años atrás por la Registraduría colombiana. De esta forma se puso fin a casi 3 décadas de búsqueda. Enrique dos Santos Abdala y Jaime Sade Cormane eran la misma persona.
El 28 de enero de 2020, Jaime Sade Cormane, alias Enrique dos Santos Abdala, fue capturado en Belo Horizonte tras un operativo llevado a cabo por la Interpol de Brasil. Finalmente, después de más de 3 años de una implacable lucha en los juzgados, el Tribunal Supremo de Brasil ratificó la universalidad del crimen cometido en contra de Nancy Mariana Mestre y ordenó la extradición del asesino, quien deberá permanecer tras las rejas hasta el año 2050, para cuando tendrá 87 años de edad. Con tal condena a cuestas, las autoridades esperan que Sade busque un acuerdo de cooperación con la justicia y termine de esclarecer los detalles de lo que sucedió la madrugada del 1 de enero de 1994. Algún día se sabrá quién era la persona que estaba con ellos cuando Nancy recibió el disparo que acabó con su vida. Por otro lado, después de tantos años de zozobra, frustración y dolor, la familia Mestre puede respirar tranquila y dedicarse a sanar sus heridas emocionales, sabiendo que el asesino de su hija por fin se encuentra tras las rejas. Pero sobre todo, por fin puede descansar don Martín Mestre, quien después de 3 décadas de dedicación y trabajo, pudo llevar justicia a la memoria de su hija, y hoy a sus 80 años puede volver a sonreír, con el pecho henchido de orgullo por la satisfacción del deber cumplido. ¿Qué opinan? Escríbanme en sus comentarios si creen que finalmente Sade pagará por su crimen o si logrará eludir nuevamente la justicia. Si te gustó este video, no olvides de compartirlo con amigos y familiares. Y recuerden darle me gusta y al botón de suscripción. No siendo más, por mi parte me despido. Yo soy Erika y recuerda que la verdad está allá afuera.